Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. En este video, Zabulón comparte con nosotros su impactante testimonio, revelando secretos familiares y experiencias que marcaron su vida. Desde las intrigas en torno a José hasta la compasión que guió sus acciones, cada capítulo nos sumerge en un viaje fascinante lleno de misterios y lecciones de vida. ¿Cuál fue el precio de la traición contra José? ¿Cómo la misericordia cambió el destino de Zabulón y su familia? No te pierdas este emocionante video que nos invita a reflexionar sobre la compasión, la familia y la redención. Estás a punto de sumergirse en un viaje que te dejará intrigado y reflexionando. Empecemos. En sus últimos años, Zabulón, ya avanzado en edad y lleno de sabiduría, reunió a sus hijos para compartir con ellos sus palabras y enseñanzas. A la edad de 114 años, solo 2 años después de la muerte de José, Zabulón sintió la necesidad de transmitir su legado y experiencias a sus descendientes. Zabulón, con una voz marcada por la experiencia y la edad, comenzó a hablar a sus hijos reunidos a su alrededor. Dijo Zabulón a sus hijos: «Escúchenme, hijos de Zabulón, presten atención a las palabras de su padre. Yo soy Zabulón, un regalo para mis padres en mi nacimiento. Cuando vine al mundo, nuestro padre se enriqueció grandemente con rebaños de ovejas y bueyes. Fui una bendición para él, ya que su fortuna creció gracias a mi llegada, marcada por los bastones de 2 colores». Los hijos de Zabulón escuchaban atentamente, conscientes de la importancia de este momento. Su padre, uno de los 12 hijos de Jacob, les estaba revelando una parte de la historia familiar, un legado que se remontaba a las raíces de su tribu. Zabulón, con sus palabras, buscaba transmitir a sus hijos no solo la historia de su familia, sino también las lecciones y valores que había aprendido a lo largo de su vida. Quería que entendieran la importancia de la bendición, la familia y el trabajo duro. Dijo un hijo de Zabulón a sus hermanos: «Debemos atesorar estas palabras. Nuestro Padre nos está brindando una conexión con nuestro pasado y una guía para nuestro futuro». En este testamento, Zabulón no solo compartía la historia de su nacimiento y el significado que tuvo en la vida de su padre, sino también los principios y enseñanzas que había acumulado a lo largo de sus años. Quería dejar a sus hijos un legado de sabiduría, un faro que los guiara en sus propias vidas. Así, el testamento de Zabulón se convirtió en un momento crucial para su familia, un enlace entre el pasado y el futuro, lleno de sabiduría, amor y guía. A través de sus palabras, Zabulón buscaba asegurar que los valores y las enseñanzas de la tribu de Zabulón se transmitieran de generación en generación, manteniendo viva la historia y el legado de su familia. Con una sinceridad conmovedora, Zabulón continuó compartiendo su testamento con sus hijos, revelando reflexiones íntimas sobre su vida y sus acciones. Zabulón, con un tono de humildad e introspección, habló de la carga que llevaba en su corazón. Dijo Zabulón a sus hijos: «Hijos míos, a lo largo de mi vida, he tratado de vivir rectamente, consciente de no cometer pecados en mis acciones. Sin embargo, hay algo que ha pesado en mi conciencia, un pecado no de acción, sino de omisión y pensamiento.
Con los ojos de sus hijos fijos en él, Zabulón reveló la transgresión que había marcado su vida. Dijo Zabulón: el único pecado que recuerdo es el que cometimos contra José, nuestro hermano. Junto con mis hermanos, decidí no revelar a nuestro padre lo sucedido con José. Ese secreto ha sido una fuente de dolor para mí. Zabulón recordó con tristeza cómo, por temor a sus hermanos y a las consecuencias de romper su pacto de silencio, había llorado en secreto por José. Dijo Zabulón: lloré mucho en privado por José, pues temía a mis hermanos. Habíamos acordado que quien revelara el secreto sería castigado con la muerte. Ese miedo me impidió hablar y aliviar la carga de nuestro padre. Los hijos de Zabulón escuchaban, conmovidos por la franqueza y el arrepentimiento de su padre. La confesión de Zabulón les revelaba una faceta de su carácter: su capacidad para reconocer y lamentar sus errores. Dijo un hijo de Zabulón: el remordimiento de nuestro padre nos enseña la importancia de la verdad y la honestidad. Incluso en el miedo, la verdad es valiosa. Este momento de confesión era un acto de vulnerabilidad y enseñanza para sus hijos. Zabulón quería que entendieran la importancia de vivir con integridad y la necesidad de enfrentar y admitir los errores, en lugar de ocultarlos. El testamento de Zabulón no solo era un relato de su vida y sus experiencias, sino también una lección moral para sus hijos. En sus palabras finales, dejaba un legado de sabiduría y honestidad, instándolos a vivir vidas de rectitud y verdad. Zabulón, en su relato, continuó detallando uno de los momentos más críticos y dolorosos de su vida y la de sus hermanos: el día en que decidieron qué hacer con José. Con lágrimas en los ojos y la voz quebrada por la emoción, Zabulón recordó cómo había intentado disuadir a sus hermanos de cometer un acto terrible. Dijo Zabulón: cuando mis hermanos querían acabar con José, les rogué con lágrimas que no cometieran tal impiedad. Les supliqué que reconsideraran, que no mancharan nuestras manos con una acción tan atroz. Sin embargo, Simeón y Gad estaban particularmente airados y decididos a actuar contra José. En aquel momento crítico, José, consciente del peligro que corría, cayó de rodillas ante ellos, suplicando por su vida. En ese momento dijo José: por favor, hermanos míos, tengan compasión de mí. Piensen en nuestro padre Jacob, en el dolor que le causarían. No sean responsables de derramar sangre inocente. Les aseguro que no he cometido falta alguna contra ustedes. La súplica de José estaba llena de desesperación y miedo. Buscaba apelar a la misericordia y la fraternidad de sus hermanos, esperando que recordaran su vínculo común y el amor de su padre. Zabulón, al recordar estas palabras, sentía aún el peso de aquellos momentos. Su corazón se llenaba de tristeza al pensar en el sufrimiento de José y en cómo las acciones de la familia habían traído tanto dolor. Dijo Zabulón a sus hijos: la memoria de aquel día nunca me ha abandonado. Fue un momento que marcó nuestras vidas y nos enseñó la importancia de la compasión y la fraternidad. Los hijos de Zabulón, al escuchar la historia, comprendieron la profundidad del arrepentimiento de su padre y la complejidad de las relaciones familiares. La historia de José era una poderosa lección sobre las consecuencias de nuestras acciones y la importancia de la empatía y el perdón. Este momento en el testamento de Zabulón no solo era una confesión de sus acciones pasadas, sino también una enseñanza valiosa para sus hijos sobre la rectitud, la misericordia y el valor de la vida humana.
A través de sus palabras, Zabulón buscaba guiar a sus descendientes por un camino de integridad y compasión. Continuando con su emotivo relato, Zabulón compartió con sus hijos cómo las palabras de José lo habían afectado profundamente aquel día, cuando la vida de su hermano pendía de un hilo. Zabulón, con una voz llena de emoción, describió cómo las súplicas de José habían tocado su corazón. Dijo Zabulón: cuando José nos rogó que no le hiciéramos daño, invocando el nombre de nuestro padre Jacob, algo dentro de mí se conmovió. Sus palabras me llegaron al alma, y no pude evitar sentir una profunda compasión por él. Zabulón describió cómo la angustia y la desesperación de José lo habían afectado física y emocionalmente. Dijo Zabulón: al ver a José tan afligido, comencé a llorar junto a él. Mi corazón se sentía desgarrado, y todo mi ser se reblandecía de compasión. Mis lágrimas fluían libremente, incapaz de contener la emoción que me embargaba. El impacto de la situación fue tan intenso que Zabulón describió cómo su cuerpo entero reaccionó a la conmovedora escena. Dijo Zabulón: mi corazón latía con fuerza, y mis articulaciones parecían descoyuntarse. La intensidad de mis sentimientos era tal que apenas podía mantenerme en pie. José lloraba desconsoladamente, y yo lloraba con él, compartiendo su dolor y su miedo. Los hijos de Zabulón, al escuchar estas palabras, comprendieron la profundidad de la angustia que su padre había experimentado aquel día. La historia de Zabulón revelaba no solo un momento de gran tribulación en su vida, sino también la capacidad de empatizar profundamente con el sufrimiento de los demás. Este relato de Zabulón, lleno de emoción y arrepentimiento, enseñaba a sus hijos una lección valiosa sobre la compasión, la empatía y la importancia de defender la justicia y la bondad, incluso en las circunstancias más difíciles. La historia de Zabulón y José quedó grabada en la memoria de sus hijos como un poderoso recordatorio de que, en la vida, las decisiones y acciones tienen un profundo impacto en los demás, y que el arrepentimiento sincero y la compasión son fundamentales para la redención y la reconciliación. El relato de Zabulón continuó, describiendo cómo su compasión y las lágrimas compartidas con José influyeron en el dramático giro de los acontecimientos. Mientras Zabulón lloraba junto a José, los otros hermanos estaban listos para actuar en su contra. En ese momento crítico, José, buscando desesperadamente protección, se escondió detrás de Zabulón, suplicando por su vida. Fue entonces cuando Rubén, el hermano mayor, intervino, proponiendo una alternativa a sus hermanos. En ese entonces dijo Rubén a sus hermanos: no matemos a José. En lugar de eso, arrojémoslo a una de las cisternas secas que nuestros padres cavaron. No le hagamos daño físico. Rubén reveló cómo la providencia divina había jugado un papel en la salvación de José. Dijo Rubén: es como si el Señor hubiera impedido que estas cisternas se llenaran de agua, para que José pudiera salvarse. No acabemos con su vida. La intervención de Rubén y la visible angustia de Zabulón hicieron que los hermanos reconsideraran su plan inicial. La propuesta de Rubén ofrecía una solución que evitaba derramar sangre directamente, al mismo tiempo que dejaba a José en una situación vulnerable. Los hermanos acordaron seguir el consejo de Rubén. José fue llevado a la cisterna seca, un acto que marcaba un punto de inflexión en la historia de la familia. Zabulón, al recordar estos eventos, mostraba a sus hijos la complejidad de las relaciones humanas y la importancia de buscar soluciones que eviten la violencia y la crueldad.
A través de su testimonio, enseñaba el valor de la compasión y la misericordia, incluso en situaciones de gran tensión y conflicto. La historia de José y la cisterna seca se convertiría en una lección perdurable para los hijos de Zabulón, un recordatorio de que las decisiones tomadas en momentos de ira o miedo pueden tener consecuencias duraderas, y que la empatía y la intervención sabia pueden cambiar el curso de la historia. Zabulón, en su relato, continuó detallando la serie de eventos que condujeron a la venta de José a los ismaelitas, un acto que cambió el destino de su hermano y dejó una marca imborrable en la familia. Con una voz llena de pesar, Zabulón reveló cómo se desarrollaron los hechos después de haber arrojado a José en la cisterna. Dijo Zabulón a sus hijos: El Señor permitió que José fuera vendido a los ismaelitas. Ese acto fue el comienzo de una historia mayor que nosotros no podíamos comprender en ese momento. Walmart Business is in the business of helping your business. Regardless of whether you're building bridges, building spreadsheets, or building lesson plans. Ooh, that looks fun. Walmart Business can help save you time, money, and hassle so you can focus on what you're building instead of what your supply closet is missing. In short, we take care of business so you can do more with yours. We're the Walmart you love, now for your business. Learn more at business.walmart.com. Zabulón hizo hincapié en que él no participó en la venta de José ni se benefició de ella. Dijo Zabulón: Hijos míos, quiero que sepan que yo no tuve parte en el dinero obtenido por la venta de José. No toqué ni un centavo de ese precio. Zabulón luego describió cómo Simeón, Gad y los otros 6 hermanos decidieron usar el dinero de una manera que reflejaba su culpa y su conflicto interno. Dijo Zabulón: Nuestros hermanos Simeón y Gad, junto con los otros, usaron el dinero para comprar sandalias para ellos, sus mujeres e hijos. Hicieron esto como un acto simbólico, diciendo que no comprarían alimentos con el dinero, ya que lo consideraban el precio de la sangre de nuestro hermano. Los hermanos habían decidido usar el dinero de una manera que no traería beneficio directo, como una forma de reconocer el acto atroz que habían cometido. Dijo Zabulón: Decidieron pisotear las sandalias con sus pies, como un acto de desprecio hacia sus propias acciones. Decían que no permitirían que el dinero de José se usara para algo bueno, ya que era un recordatorio de su traición. El relato de Zabulón mostraba el tormento y la confusión que los hermanos enfrentaron después de vender a José. A través de sus palabras, Zabulón transmitía a sus hijos una lección sobre las consecuencias de los actos impulsados por la envidia y el miedo. Este testamento era una confesión sincera y un intento de enseñar a sus hijos la importancia de la rectitud, la compasión y el reconocimiento de los errores. Zabulón quería que sus descendientes aprendieran de las historias del pasado y vivieran vidas guiadas por principios morales y éticos más elevados. Zabulón, en su discurso a sus hijos, se refirió a una enseñanza del libro de la ley de Moisés para ilustrar la justicia divina y el destino que finalmente alcanzaron sus hermanos por sus actos contra José. Dijo Zabulón a sus hijos: En el libro de la ley de Moisés está escrito: Al que no quiera suscitar descendencia a su hermano, desátenle las sandalias y escúpanle a la cara. Esto simboliza el deshonor para aquellos que fallan en sus obligaciones familiares. De la misma manera, nuestros hermanos, que no quisieron que José viviera, finalmente enfrentaron la justicia por sus acciones. Zabulón explicó cómo este principio se aplicó en la vida de sus hermanos, en particular en relación con lo que habían hecho a José. Dijo Zabulón: Por no querer el bienestar de nuestro hermano José,
el Señor desató la sandalia que se habían calzado contra él. Esta metáfora se hizo realidad cuando, al llegar a Egipto, los siervos de José fueron quienes les desataron las sandalias en la puerta de la ciudad. La ironía de la situación no se perdía en Zabulón ni en sus hijos. Los hermanos, que una vez habían vendido a José como esclavo, ahora se encontraban arrodillados ante él, en una posición de humildad y dependencia. Dijo un hijo de Zabulón: la historia de nuestro tío José nos enseña que las acciones injustas pueden volver a nosotros de maneras que nunca esperamos. Es una lección sobre la justicia y el destino. Zabulón quería que sus hijos comprendieran que las acciones tienen consecuencias y que la justicia divina puede manifestarse de maneras inesperadas. A través de la historia de José y sus hermanos, Zabulón enseñaba a sus hijos la importancia de actuar con integridad y responsabilidad. Este relato no solo era una historia familiar, sino también una lección moral sobre el honor, la justicia y la redención. Zabulón deseaba que sus hijos vivieran vidas guiadas por la verdad y la justicia, recordando siempre las lecciones aprendidas de su propia familia y su historia. El relato de Zabulón a sus hijos sobre el destino de sus hermanos en Egipto tomó un giro aún más simbólico y dramático. Dijo Zabulón, continuando su historia: la humillación que nuestros hermanos experimentaron ante José fue profunda. No solo se arrodillaron ante él, sino que también fueron cubiertos de esputos, aun estando de hinojos. Esta acción era una manifestación física de su vergüenza y deshonor. Este acto de humillación frente a José y ante los ojos de los egipcios fue un momento de profunda vergüenza para los hermanos. Dijo un hijo de Zabulón: es increíble pensar que nuestros tíos, que una vez actuaron con tanta crueldad, enfrentaron una humillación tan grande. Es como si el destino les hubiera devuelto el dolor que causaron. Además de la humillación física, la situación se agravó cuando los egipcios, que habían presenciado el incidente, llegaron a conocer todas las maldades que los hermanos habían hecho a José en el pasado. En ese momento dijo un egipcio: ¿has oído lo que estos hombres hicieron a su propio hermano? No es de extrañar que enfrenten tal vergüenza ahora. La revelación de sus actos pasados frente a los egipcios añadió una capa de desgracia pública a la humillación privada que los hermanos ya estaban experimentando. Zabulón, al compartir esta historia, enfatizó la importancia de la justicia y el arrepentimiento. Quería que sus hijos comprendieran que, aunque a veces la justicia puede tardar en manifestarse, las acciones incorrectas eventualmente son confrontadas y deben ser rectificadas. La historia de José y sus hermanos, contada por Zabulón, se convirtió en una poderosa lección sobre las consecuencias de las acciones, la importancia de tratar a los demás con bondad y justicia, y el poder del arrepentimiento y la redención. En este relato, Zabulón ofrecía a sus hijos no solo una ventana al pasado de su familia, sino también una guía moral para sus propias vidas. Zabulón continuó compartiendo con sus hijos detalles más íntimos y personales sobre los eventos que siguieron a la decisión de lanzar a José en la cisterna. Con una expresión de tristeza, Zabulón recordó cómo él y sus hermanos habían actuado después de arrojar a José en la cisterna. Dijo Zabulón a sus hijos: después de haber dejado a José en esa cisterna, mis hermanos se sentaron a comer, pero yo no pude probar bocado. Durante 2 días y sus noches, la pena por José me impidió comer. Mi corazón estaba lleno de tristeza y remordimiento. Zabulón también reveló el papel que Judá había jugado en esos momentos críticos. Dijo Zabulón:
Judá tampoco comió con los demás. Él permanecía vigilando el pozo. Temía que Simeón y Gad, en su ira, fueran y mataran a José. Judá se mantuvo allí, asegurándose de que José permaneciera con vida. La preocupación de Zabulón y Judá por el bienestar de José era evidente. A pesar de la decisión del grupo de vender a su hermano, ambos luchaban internamente con las consecuencias de sus acciones. Viendo que Zabulón estaba demasiado afligido para comer, los hermanos le asignaron la tarea de vigilar la cisterna hasta que José fuera vendido. Dijo Zabulón: mi negativa a comer llamó la atención de mis hermanos. En su intento de involucrarme de alguna manera, decidieron que yo sería el responsable de vigilar la cisterna hasta que llegara el momento de vender a José. Esta responsabilidad adicional pesaba en el corazón de Zabulón, quien se sentía desgarrado entre la lealtad a sus hermanos y la compasión por José. Dijo un hijo de Zabulón, reflexionando: la historia de nuestro padre nos muestra lo difícil que puede ser enfrentar las consecuencias de nuestras decisiones. A pesar del dolor y la culpa, es importante tener la valentía de hacer lo correcto. La narrativa de Zabulón no solo revelaba los acontecimientos del pasado, sino que también transmitía una lección sobre el valor de enfrentar nuestras acciones y buscar la redención. If you're a QuickBooks customer looking to grow your business without the growing pains, you need the Intuit ERP. Upgrade to Intuit Enterprise Suite in a matter of hours. It's the AI-native ERP from the makers of QuickBooks. Learn more at intuit.com/ERP. A través de su testamento, Zabulón enseñaba a sus hijos la importancia de la responsabilidad personal y la compasión en las relaciones familiares y humanas. Zabulón prosiguió con su relato, describiendo la angustiosa experiencia de José en la cisterna y los eventos que siguieron. Con una voz llena de tristeza, Zabulón narró los difíciles momentos de José. Dijo Zabulón a sus hijos: José estuvo en esa cisterna 3 días y 3 noches, sin comida. La desesperación y el hambre marcaron su terrible experiencia. Finalmente, fue vendido en ese estado deplorable. Zabulón también compartió la reacción de Rubén al enterarse de la venta de José. Dijo Zabulón: Rubén no estaba presente cuando José fue vendido. Al regresar y descubrir lo que había sucedido, quedó destrozado. Rasgó sus vestiduras en señal de luto y desesperación. Rubén, abrumado por la culpa y la preocupación, lamentó la situación con profundas palabras de dolor. En ese momento dijo Rubén: ¿Cómo podré enfrentar a nuestro padre Jacob después de esto? ¿Qué le diré sobre lo sucedido a José? En un intento desesperado por enmendar el error, Rubén tomó una decisión impulsiva. Dijo Zabulón. Rubén, lleno de desesperación, tomó el dinero obtenido por la venta de José y corrió tras los mercaderes, esperando encontrarlos y revertir el acto. Sin embargo, el intento de Rubén fue en vano. Los mercaderes habían tomado un camino diferente, atravesando el país de los trogloditas, y Rubén no logró dar con ellos. Dijo un hijo de Zabulón, reflexionando: la historia de nuestro tío Rubén nos enseña que, a veces, nuestras acciones pueden tener consecuencias irreversibles. Debemos actuar con precaución y consideración. La narración de Zabulón sobre estos eventos no solo destacaba la angustia y la desesperación de sus hermanos, sino también la realidad de que algunas decisiones, una vez tomadas, no pueden deshacerse fácilmente. A través de su testamento, Zabulón no solo compartía con sus hijos la historia de su familia, sino que también les impartía lecciones sobre la responsabilidad, el arrepentimiento y la búsqueda de la redención.
Sus palabras eran un recordatorio de que las decisiones impulsivas pueden tener efectos de largo alcance y que es crucial enfrentar nuestras acciones y sus consecuencias con integridad y valor. La historia de Zabulón continuó, relatando los sucesos que siguieron a la desaparición de José. Rubén, abrumado por la culpa y la incertidumbre, se encontraba sumido en la desesperación. Rubén, agobiado por los acontecimientos recientes, no pudo encontrar consuelo ni en la comida ni en el descanso. Dijo Zabulón. Rubén estaba tan afectado por lo que había sucedido a José que no comió en todo el día. Su mente estaba completamente ocupada por la angustia y la preocupación de cómo enfrentar a nuestro padre Jacob. Fue entonces cuando Dan, otro de los hermanos, se acercó a Rubén con una propuesta para encubrir lo que realmente había sucedido. En ese entonces dijo Dan a Rubén: «No llores ni te lamentes más, Rubén. He pensado en una forma de explicarle a nuestro padre lo sucedido sin revelar la verdad. Podemos sacrificar un cabrito, manchar el manto de José con su sangre y hacerle creer a nuestro padre que ha sido devorado por una fiera». Los hermanos, en un intento desesperado por ocultar su acto, llevaron a cabo el engaño propuesto por Dan. Dijo Zabulón. Los hermanos sacrificaron el cabrito y mancharon el manto de José con su sangre. Este manto era especial, regalo de nuestro padre, y simbolizaba mucho para él. Cuando vendieron a José, le quitaron el manto y le pusieron uno viejo de esclavo. La decisión de engañar a Jacob sobre el destino de José fue un acto que marcaría a la familia para siempre. La culpa y la mentira se entrelazaron en la historia de los hermanos. Dijo un hijo de Zabulón. El engaño a nuestro abuelo Jacob fue un acto terrible. Nos muestra cómo una mala acción puede llevar a otras, creando una red de engaños y dolor. La narrativa de Zabulón no solo exponía las acciones de sus hermanos, sino que también servía como una advertencia a sus hijos sobre las consecuencias de la mentira y el engaño. Este capítulo en la historia de la familia de Zabulón se convirtió en un poderoso recordatorio de la importancia de la honestidad y la integridad. Zabulón, al compartir estas experiencias, buscaba inculcar en sus hijos los valores de la verdad y la justicia, enseñándoles a enfrentar sus acciones y a vivir con rectitud. El relato de Zabulón sobre los eventos que siguieron a la venta de José reveló aún más la complejidad y la tensión entre los hermanos. Zabulón continuó, describiendo cómo Simeón se encontraba en un estado de ira y conflicto interno. Dijo Zabulón a sus hijos. Simeón estaba furioso y reacio a participar en el engaño que Dan había propuesto. Guardaba el manto de José y, en su ira, quería destruirlo con su espada. Estaba enojado porque José, a quien había querido matar, aún vivía. La situación con Simeón se intensificó, y los otros hermanos tuvieron que intervenir para evitar que la situación se saliera de control. Los hermanos se unieron y enfrentaron a Simeón con una advertencia firme. Bajo la presión de sus hermanos, Simeón finalmente cedió y entregó el manto de José. Dijo Zabulón. Finalmente, Simeón entregó el manto. Después de eso, procedimos a llevar a cabo el plan que Dan había ideado, manchando el manto con la sangre del cabrito. Esta acción, cargada de engaño y desesperación, marcó profundamente a todos los hermanos. La decisión de manchar el manto de José y engañar a su padre Jacob fue un punto de no retorno en la historia de la familia. Dijo hijo de Zabulón. La historia que nuestro padre comparte es una lección sobre las consecuencias de nuestras acciones y la importancia de enfrentar la verdad, por dolorosa que sea.
Zabulón, al relatar estos acontecimientos a sus hijos, no solo les transmitía una parte crucial de la historia familiar, sino que también les enseñaba sobre la responsabilidad, la importancia de controlar la ira y la necesidad de tomar decisiones éticas y justas, incluso en momentos de gran tensión y conflicto. En la conclusión de su testamento, Zabulón dirigió a sus hijos palabras de sabiduría y exhortación, enfatizando la importancia de vivir una vida conforme a los mandamientos del Señor y de practicar la misericordia. Zabulón, con una mirada serena y una voz firme, habló a sus hijos con un tono de convicción. Dijo Zabulón a sus hijos: «Hijos míos, les insto a que sigan los mandamientos del Señor y practiquen la misericordia hacia los demás. No solo deben ser misericordiosos con sus semejantes, sino también con todas las criaturas, incluyendo los animales irracionales. La compasión y la bondad deben ser la base de todas sus acciones». Zabulón compartió cómo su propia vida había sido bendecida por seguir estos principios. Dijo Zabulón: «Debido a mi compasión y misericordia, el Señor me ha bendecido abundantemente. Mientras mis hermanos han padecido enfermedades, yo he disfrutado de buena salud. Creo firmemente que el Señor conoce las intenciones de cada corazón y bendice a aquellos que viven con rectitud y bondad». Con estas palabras, Zabulón enfatizó la conexión entre las acciones de uno y la manera en que el Señor responde a esas acciones. Dijo Zabulón: «Sean misericordiosos, hijos míos, porque tal». Ryan Reynolds here from Mint Mobile. I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities. So do like I did and have one of your assistant's assistants switch you to Mint Mobile today. I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Como traten a su prójimo, así el Señor obrará con ustedes. La misericordia y la compasión que muestren a los demás se reflejarán en las bendiciones y la gracia que recibirán. Los hijos de Zabulón escuchaban atentamente, absorbiendo la sabiduría y las enseñanzas de su padre. Comprendían que las palabras de Zabulón no eran simplemente consejos, eran principios para guiar sus vidas. Dijo hijo de Zabulón: «Las enseñanzas de nuestro Padre son valiosas. Nos muestran el camino hacia una vida llena de amor, compasión y servicio a los demás y a Dios». Con su testamento, Zabulón dejaba a sus hijos un legado de sabiduría y bondad, un recordatorio de que las acciones y las actitudes hacia los demás tienen un profundo impacto en nuestras vidas y en cómo el Señor nos ve y nos bendice. Sus palabras eran una guía para que sus hijos vivieran una vida en armonía con los mandamientos divinos y los principios de la misericordia y la compasión. Zabulón continuó compartiendo con sus hijos sus reflexiones y experiencias, enfatizando la relación entre la misericordia en el corazón y las bendiciones de la vida. Con una mirada que reflejaba tanto la sabiduría como la melancolía por los eventos del pasado, Zabulón les dijo a sus hijos. Dijo Zabulón a sus hijos: «Vean, hijos míos, cómo la falta de misericordia en el corazón puede llevar al sufrimiento y la desdicha. Mis hermanos que actuaron sin compasión hacia José enfrentaron enfermedades y perdieron a sus hijos. Esto fue un reflejo de la dureza de sus corazones. En cambio, ustedes, mis hijos, han sido bendecidos con salud y bienestar, porque hemos procurado vivir con misericordia». Zabulón les explicó cómo su propia vida había sido un testimonio de la protección divina, incluso en circunstancias peligrosas. Dijo Zabulón: «Cuando estaba en Canaán, cerca de la costa,
mi tarea era pescar para nuestro padre Jacob. Aunque muchos encontraron su fin en el mar, yo siempre estuve a salvo. Creo que esto fue una muestra de la protección del Señor, debido a mi esfuerzo por vivir con un corazón misericordioso y justo. Los hijos de Zabulón escuchaban con atención, comprendiendo cada vez más la profundidad de las enseñanzas de su padre. Dijo un hijo de Zabulón: las historias de nuestro padre son una poderosa lección sobre cómo nuestras acciones y actitudes afectan no solo nuestras vidas, sino también las vidas de aquellos que nos rodean. Vivir con misericordia y justicia trae bendiciones, mientras que la dureza de corazón puede llevar a la adversidad. Las palabras de Zabulón eran una mezcla de consejo paternal y sabiduría espiritual. Quería que sus hijos entendieran que vivir de acuerdo con los principios divinos de misericordia y justicia tenía un impacto real y positivo en sus vidas. Así, el testamento de Zabulón no solo era una narración de su vida y experiencias, sino también una guía moral para sus hijos. Les enseñaba que, independientemente de las circunstancias, la fidelidad a los principios de bondad y compasión siempre guiaría sus pasos por el camino de la bendición y la protección divina. Zabulón, en su narrativa, reveló otro aspecto notable de su vida que reflejaba tanto su ingenio como la bendición divina. Dijo Zabulón: fui el primero en nuestra familia que construyó un bote para navegar en el mar. El Señor me otorgó la inteligencia y la sabiduría para diseñarlo y construirlo. Era una embarcación que me permitía pescar eficientemente para el sustento de nuestra familia. Describió con detalle cómo había construido el bote, demostrando su habilidad y conocimiento. Dijo Zabulón: coloqué un madero en la popa del bote y erigí una vela en un tronco recto en medio. Estas innovaciones me permitieron navegar con mayor eficiencia a lo largo de la costa, aprovechando el viento para moverme con mayor rapidez. Zabulón explicó cómo utilizó este bote no solo como un medio de transporte, sino también como una herramienta para ayudar en la subsistencia de su familia. Dijo Zabulón: este bote se convirtió en una parte esencial de mi vida. Navegaba en él a lo largo de la costa, pescando para la casa de mi padre Jacob. Con él, pude proporcionar mucho más de lo que habría sido posible solo desde la orilla. Los hijos de Zabulón escuchaban con asombro, admirando la habilidad y la innovación de su padre. Dijo un hijo de Zabulón: nuestro padre no solo fue bendecido con un corazón compasivo, sino también con una mente ingeniosa. Su habilidad para construir un bote y utilizarlo para el bienestar de nuestra familia es realmente inspiradora. La historia del bote de Zabulón no solo mostraba su ingenio y capacidad para resolver problemas, sino también su compromiso con el bienestar de su familia. Era un testimonio de cómo la sabiduría y la habilidad, bendecidas por el Señor, podían ser utilizadas para el beneficio de los seres queridos y la comunidad. Así, en sus últimos momentos con sus hijos, Zabulón les impartió no solo lecciones de moral y espiritualidad, sino también de trabajo duro, innovación y dedicación a la familia. Su vida, rica en experiencias y sabiduría, se convirtió en un legado invaluable para sus descendientes. Zabulón continuó relatando a sus hijos cómo su vida y acciones estaban profundamente arraigadas en la compasión y la generosidad, enseñanzas que quería transmitirles como parte de su legado. Dijo Zabulón: siempre sentí una profunda conmiseración por aquellos menos afortunados. Por eso, hacía un punto de honor compartir las bendiciones que recibía. Cuando pescaba, no solo pensaba en nuestra familia, sino también en los forasteros,
los enfermos y los ancianos. Zabulón compartió cómo su generosidad se extendía más allá de simplemente dar pescado. Dijo Zabulón: no me limitaba a darles el pescado crudo. Si encontraba a alguien enfermo o anciano, tomaba el tiempo para cocer los peces y prepararlos adecuadamente, asegurándome de que cada persona recibiera lo que necesitaba. Me reunía con ellos, compartiendo sus preocupaciones y ofreciéndoles no solo alimento, sino también compañía y consuelo. Sus acciones eran un reflejo de su creencia en la importancia de cuidar y compartir con los demás, un principio que él consideraba fundamental. Dijo Zabulón: creo firmemente que al compartir con los demás, especialmente con los necesitados, recibimos aún más del Señor. Mi experiencia con la pesca lo demostró. Cuanto más compartía, más abundante era mi captura. El Señor bendice generosamente a aquellos que ayudan a sus prójimos. Los hijos de Zabulón escuchaban, profundamente conmovidos por las enseñanzas de su padre. Sus palabras no solo eran un relato de sus acciones, sino también una guía para vivir una vida de generosidad y compasión. Dijo un hijo de Zabulón: la vida de nuestro padre es un verdadero ejemplo de cómo vivir. Nos muestra que la verdadera bendición viene de dar y compartir con los demás, no solo de recibir. A través de su testamento, Zabulón inculcaba en sus hijos valores de empatía, generosidad y un sentido de comunidad. Quería que entendieran que la verdadera riqueza no radica en lo material, sino en la capacidad de impactar positivamente en la vida de los demás. Su historia era un legado de amor y servicio, un recordatorio de que las acciones compasivas y desinteresadas pueden enriquecer no solo la vida de los demás, sino también la propia. Zabulón, al profundizar en su relato, continuó describiendo cómo había equilibrado su vida entre la pesca y el cuidado de los rebaños, demostrando su compromiso y responsabilidad hacia su familia. Dijo Zabulón: durante 5 años, me dediqué a la pesca con gran esmero. No solo me enfocaba en capturar peces, sino que también me aseguraba de compartir lo que obtenía con cualquier persona que lo necesitara. De esta manera, contribuía significativamente a satisfacer las necesidades de la casa de mi padre Jacob. Zabulón detalló cómo organizaba su tiempo y trabajo a lo largo del año para atender diferentes responsabilidades. Dijo Zabulón: en los meses de verano, mi principal ocupación era la pesca. Durante esta temporada, pasaba largas horas en el mar, aprovechando al máximo la abundancia de peces. Sin embargo, en los meses de invierno, cuando el clima y las condiciones del mar no eran propicias para la pesca, me unía a mis hermanos para cuidar los rebaños. De esta forma, equilibraba mis contribuciones a la familia a lo largo del año. Los hijos de Zabulón escuchaban con admiración, apreciando el esfuerzo y la dedicación de su padre para el bienestar de su familia. Dijo un hijo de Zabulón: es impresionante ver cómo nuestro padre manejó su tiempo y sus habilidades para el beneficio de nuestra familia. Su trabajo no solo era una tarea, sino también una expresión de su amor y cuidado por nosotros y por los demás. La historia de Zabulón era un ejemplo de diligencia, adaptabilidad y compromiso. No solo se esforzaba en su trabajo como pescador, sino que también se aseguraba de contribuir en otras áreas, como el cuidado de los rebaños, demostrando su versatilidad y su disposición para atender las necesidades de su familia en distintas facetas. A través de su testimonio, Zabulón inculcaba en sus hijos el valor del trabajo duro, la importancia de la responsabilidad familiar y el espíritu de servicio hacia los demás.
Sus enseñanzas no eran solo palabras, eran reflejadas en las acciones y la vida que había llevado, sirviendo como un modelo a seguir para sus descendientes. Zabulón, en su lecho, continuó compartiendo con sus hijos momentos significativos de su vida, mostrándoles ejemplos prácticos de cómo vivir con compasión y misericordia. Con un tono suave y lleno de emoción, Zabulón relató un evento que había marcado profundamente su corazón. Dijo Zabulón: «Recuerdo un día frío de invierno, cuando vi a un hombre sufriendo por la falta de ropa adecuada. Su desnudez en el frío me conmovió hasta lo más profundo de mi ser. Movido por la compasión, tomé uno de los mantos de nuestra casa y se lo di en secreto para aliviar su sufrimiento». Zabulón utilizó esta historia personal para enfatizar la importancia de la misericordia y la generosidad hacia los demás. Dijo Zabulón: «Hijos míos, les insto a que, de lo que el Señor les provea, se compadezcan de todos. Usen la misericordia sin distinción y socorran a todo ser humano en necesidad con un corazón bondadoso. Si en algún momento no pueden dar materialmente a quien lo necesita, al menos ofrezcan su compasión y misericordia sinceras». Los hijos de Zabulón asintieron, comprendiendo la profunda sabiduría y humanidad en las palabras de su padre. Dijo un hijo de Zabulón: «Las enseñanzas de nuestro padre nos guían hacia una vida de bondad y compasión. Nos recuerda que la verdadera misericordia va más allá de la simple caridad, reside en el corazón y en la disposición a comprender y compartir el dolor de los demás». La narrativa de Zabulón era una poderosa lección de vida para sus hijos. Les enseñaba que la verdadera riqueza no se mide por lo que uno posee, sino por la capacidad de compartir con los demás, tanto en términos materiales como emocionales. A través de sus palabras y acciones, Zabulón dejaba un legado de amor, compasión y generosidad, instando a sus hijos a vivir una vida que reflejara estos valores. Su historia era un recordatorio de que cada acto de bondad y cada gesto de compasión tiene un impacto significativo en el mundo, y que estos actos definen la verdadera esencia de la humanidad. Zabulón, en su discurso final a sus hijos, profundizó en su filosofía de vida, destacando la importancia de la empatía y la compasión incluso cuando no se podía proporcionar ayuda material. Con una voz emotiva y llena de convicción, Zabulón compartió más sobre su enfoque personal hacia la compasión. Dijo Zabulón: «Había momentos en que mi mano no encontraba qué dar al necesitado. En esas ocasiones, no me limitaba a expresar mi pesar y seguir mi camino. En cambio, caminaba con la persona necesitada, compartiendo su dolor, llorando con ella durante 7 estadios. Sentía sus penas como si fueran mías, y mi corazón se llenaba de compasión por su sufrimiento». Zabulón enfatizó la importancia de la compasión activa y la empatía en todas las interacciones humanas. Dijo Zabulón: «Hijos míos, les insto a tener compasión de todo ser humano. Muestren misericordia en cada oportunidad, para que, a su vez, el Señor se apiade de ustedes». La compasión genuina es una fuerza poderosa que puede mover al Señor a actuar en su favor. Zabulón compartió una profecía sobre la misericordia en los tiempos venideros, reforzando su mensaje sobre la importancia de vivir con un corazón compasivo. Dijo Zabulón: «En los últimos días, el Señor extenderá su misericordia sobre la tierra y buscará habitar entre aquellos que han mostrado entrañas de misericordia. Aquellos que viven con compasión serán los recipientes de su gracia divina». Los hijos de Zabulón escuchaban atentamente, asimilando profundamente las palabras de su padre.
Comprendían que las enseñanzas de Zabulón iban más allá de los actos de caridad. Se trataba de vivir con un espíritu de compasión genuina y amor incondicional hacia los demás. Dijo hijo de Zabulón: las palabras de nuestro Padre son una guía para vivir una vida de verdadera misericordia y compasión. Nos enseña que cada gesto de bondad, cada palabra de consuelo y cada lágrima compartida son valiosos a los ojos del Señor. Así, el testamento de Zabulón no era solo un relato de sus acciones y experiencias, sino una exhortación a vivir una vida de amor desinteresado, compasión y empatía. Sus enseñanzas eran un legado que sus hijos llevarían consigo, una luz que guiaría sus caminos y los inspiraría a extender la misericordia y el amor en un mundo necesitado. Con una sabiduría nacida de la experiencia y un corazón lleno de entendimiento, Zabulón concluyó su testamento con un poderoso mensaje sobre la compasión y la importancia de mantener la unidad familiar y el amor fraterno. Zabulón, con una mirada profunda y expresiva, impartió sus últimas palabras de sabiduría a sus hijos. Dijo Zabulón a sus hijos: recuerden siempre que la compasión que mostramos a nuestros semejantes es la misma que el Señor tendrá con nosotros. Cuando descendimos a Egipto, José, a pesar de todo lo que le habíamos hecho, no nos guardó rencor. Al contrario, nos trató con compasión, especialmente a mí. Su actitud es un ejemplo de cómo debemos comportarnos. Zabulón enfatizó la importancia de evitar el resentimiento y promover el amor y la comprensión entre hermanos. Dijo Zabulón: no alberguen resentimientos, hijos míos. Ámense los unos a los otros y eviten escudriñar los errores y las faltas de sus hermanos. El resentimiento destruye la unidad, deshace los lazos familiares, perturba el alma y destruye la vida. Una persona resentida no puede tener un corazón misericordioso. Los hijos de Zabulón escuchaban con atención, reflexionando sobre la profundidad y la importancia de las palabras de su padre. Dijo un hijo de Zabulón: las enseñanzas de nuestro Padre son un faro en nuestra vida. Nos recuerdan que debemos cultivar el amor y la compasión, no solo hacia los demás, sino también entre nosotros como hermanos. Zabulón les estaba mostrando a sus hijos el camino hacia una vida de paz y armonía, enseñándoles que el amor fraterno y la compasión son fundamentales para una vida plena y bendecida. La historia de Zabulón y sus reflexiones finales fueron un poderoso legado para sus hijos, un legado de amor, compasión y sabiduría. Sus palabras no solo narraban acontecimientos del pasado, sino que también ofrecían guía para un futuro lleno de amor y comprensión mutua. Su testamento era una invitación a vivir una vida que reflejara los valores más nobles de la humanidad. Zabulón, en sus últimas palabras a sus hijos, utilizó una metáfora poderosa para enseñarles sobre la unidad y la fuerza que proviene de la cohesión. Dijo Zabulón: consideren las aguas de un río. Cuando fluyen juntas en un solo cauce, tienen la fuerza para arrastrar piedras, leños, tierra y arena. Pero si el agua se divide en múltiples flujos menores, pierde su poder, la tierra simplemente la absorbe y su impacto se diluye. Zabulón usó esta imagen para ilustrar la importancia de la unidad y la colaboración dentro de la familia y la comunidad. Dijo Zabulón: si ustedes, como hermanos y familia, se dividen, les pasará lo mismo que a las aguas divididas. La división disminuye su fuerza y su capacidad para hacer un cambio significativo. Manténganse unidos y no se desvíen en diferentes direcciones. Continuó explicando cómo, a pesar de la diversidad de los miembros del cuerpo,
todos trabajan juntos bajo la dirección de una sola cabeza. Dijo Zabulón: el Señor nos ha dado 2 hombros, 2 manos, 2 pies, pero todos estos miembros obedecen a una sola cabeza. Esta unidad de propósito y acción es esencial. Así como nuestro cuerpo funciona en armonía bajo la dirección de la cabeza, así también ustedes deben trabajar juntos como una familia unida. Los hijos de Zabulón reflexionaron sobre esta analogía, comprendiendo la importancia de mantenerse unidos y trabajar juntos hacia un objetivo común. Dijo hijo de Zabulón: la enseñanza de nuestro padre es clara. Como familia, nuestra fuerza reside en nuestra unidad. Debemos esforzarnos por mantenernos juntos, apoyándonos mutuamente en todo lo que hagamos. Las palabras de Zabulón eran una exhortación a vivir en armonía y unidad, resaltando que, aunque cada individuo tiene sus propias habilidades y roles, la verdadera fuerza y el éxito provienen de trabajar juntos como una entidad cohesiva. Este consejo final de Zabulón quedó grabado en el corazón de sus hijos como un recordatorio permanente de la importancia de la unidad, la colaboración y la armonía en la familia y en la comunidad. Su legado no solo era uno de compasión y sabiduría, sino también de unidad y fuerza colectiva. En su sabiduría y conocimiento de las antiguas escrituras, Zabulón compartió con sus hijos una profecía sobre el futuro de Israel, destacando la importancia de permanecer fieles al Señor a pesar de las adversidades y tentaciones. Zabulón, con una mirada preocupada pero llena de esperanza, les habló a sus hijos sobre los tiempos venideros. Dijo Zabulón a sus hijos: he leído en las escrituras de nuestros padres que habrá un tiempo en que nuestro pueblo se alejará del Señor. Israel se dividirá, seguirán a 2 reyes diferentes, se entregarán a prácticas abominables y adorarán ídolos. Esta desviación de la fe traerá consecuencias graves. Seremos esclavizados por nuestros enemigos y viviremos entre los gentiles, enfrentando enfermedades, tribulaciones y dolores del alma. A pesar de esta sombría profecía, Zabulón ofreció palabras de esperanza y redención. Dijo Zabulón: pero incluso en esos tiempos oscuros, llegará un momento en que nuestro pueblo se acordará del Señor y se arrepentirá de sus errores. El Señor, en su gran misericordia y piedad, aceptará este arrepentimiento. A pesar de la maldad cometida, Él los acogerá nuevamente, porque su amor es inmenso y comprende que somos seres de carne, susceptibles de ser engañados por el espíritu del error. Los hijos de Zabulón escuchaban atentamente, comprendiendo la gravedad de las palabras de su padre, pero también sintiendo alivio por la promesa de la misericordia divina. Dijo un hijo de Zabulón: las advertencias de nuestro Padre nos enseñan que, a pesar de las pruebas y los errores, siempre hay una oportunidad para el arrepentimiento y la redención. La misericordia del Señor es nuestra fortaleza y nuestro refugio, incluso en los momentos más difíciles. Zabulón quería que sus hijos entendieran que, a pesar de las inevitables dificultades y desafíos que enfrentaría Israel, la clave para la restauración y la bendición residía en la fidelidad a Dios y en el arrepentimiento sincero. Así, el testamento de Zabulón no solo era un recuento de su vida y sus experiencias, sino también una guía espiritual para sus hijos y las generaciones futuras. Les enseñaba que, independientemente de las tribulaciones y desvíos, la fe y la confianza en la misericordia del Señor serían siempre el camino hacia la redención y la paz. Zabulón, hacia el final de su discurso, compartió con sus hijos una visión esperanzadora del futuro, en la que el Señor desempeñaría un papel crucial en la redención y curación de su pueblo.
Con una expresión de profunda fe y esperanza, Zabulón habló sobre la intervención divina futura. Dijo Zabulón a sus hijos: vendrá un tiempo en que el Señor mismo se levantará sobre ustedes como la luz de la justicia. Traerá en sus alas curación y misericordia, liberando a los hijos de los hombres de la esclavitud de Beliar y aplastando todos los espíritus del error. Esta será una era de rescate y de restauración. Zabulón explicó cómo este acto divino de salvación reuniría a los pueblos bajo la guía del Señor. Dijo Zabulón: el Señor despertará en los corazones de todos los pueblos un renovado celo por Él. Todos verán a Dios en el templo que Él mismo escogerá, y ese lugar será Jerusalén. Será un tiempo de gran revelación y retorno a la fe. Sin embargo, Zabulón también advirtió sobre los desafíos y las tribulaciones que aún enfrentaría el pueblo. Dijo Zabulón: a pesar de estas maravillas, habrá quienes continúen con sus malvadas acciones, irritando al Señor. Estos serán rechazados hasta el momento de la consumación final, cuando todo se cumpla según el plan divino. Los hijos de Zabulón escuchaban con una mezcla de asombro y reflexión, considerando la magnitud de las palabras de su padre. Dijo hijo de Zabulón: las visiones de nuestro Padre sobre el futuro nos enseñan que, a pesar de las dificultades y desafíos, la misericordia y la justicia del Señor prevalecerán. Debemos mantener nuestra fe y esperanza en Él, incluso en los tiempos más oscuros. Las palabras de Zabulón ofrecían una visión de un futuro donde la justicia divina y la misericordia serían manifiestas, pero también recordaban la responsabilidad continua de cada individuo de vivir conforme a los preceptos del Señor. El testamento de Zabulón no era solo una reflexión sobre el pasado y una guía para el presente, sino también una profecía sobre el futuro, animando a sus hijos y a las generaciones futuras a mantenerse firmes en su fe y a buscar siempre la luz de la justicia y la misericordia del Señor. Zabulón, llegando al final de su testamento, buscó consolar y guiar a sus hijos ante la inevitabilidad de su propia muerte. Quería dejarles un mensaje de esperanza y dirección para el futuro. Con una voz calmada y una mirada serena, Zabulón se dirigió a sus hijos con palabras de consuelo y aliento. Dijo Zabulón a sus hijos: hijos míos, no se entristezcan excesivamente por mi muerte ni queden abatidos por mi partida. Aunque físicamente no estaré con ustedes, mi espíritu y mis enseñanzas resurgirán en medio de ustedes. Seré como un guía en sus corazones y en los de sus hijos. Zabulón expresó su confianza en que su legado continuaría vivo a través de sus descendientes. Zabulón: me alegraré en aquellos de mi tribu que sigan fielmente la ley del Señor y los preceptos que como padre les he transmitido. Mi espíritu encontrará gozo en sus acciones y en su fidelidad a las enseñanzas que les he impartido. Sin embargo, Zabulón también advirtió sobre las consecuencias de desviarse del camino de la rectitud. Dijo Zabulón: pero aquellos que elijan el camino de la impiedad y se aparten de los mandamientos del Señor enfrentarán un destino muy diferente. Dios hará caer sobre ellos un fuego eterno y sufrirán las consecuencias de sus acciones para siempre. Los hijos de Zabulón absorbieron sus palabras, sintiendo una mezcla de tristeza por la inminente pérdida de su padre, pero también fortalecidos por la sabiduría y el amor que él les había impartido. Dijo un hijo de Zabulón: las palabras de nuestro Padre nos fortalecen. Aunque su ausencia física nos dolerá, sus enseñanzas y su espíritu vivirán en nosotros y en las generaciones venideras.
Seguiremos su ejemplo y mantendremos viva su memoria a través de nuestras acciones y nuestra fidelidad a las leyes del Señor. La figura de Zabulón, aunque ausente en cuerpo, permanecería como un faro de guía y sabiduría para su familia. Su testamento no era solo un adiós, sino también un legado perdurable de fe, amor y justicia para sus hijos y todas las generaciones futuras. Era un recordatorio de que, aunque la vida es transitoria, los principios y el amor verdadero perduran y guían incluso más allá de la muerte. Con estas últimas palabras, Zabulón concluyó su testamento, transmitiendo a sus hijos su última voluntad y sabiduría, antes de abrazar la paz de su descanso final. Zabulón, con una paz serena en su rostro, se dirigió a sus hijos por última vez. Dijo Zabulón a sus hijos: Ahora me dirijo hacia mi descanso, como lo hicieron mis padres antes que yo. Les pido, con todo mi corazón, que teman al Señor, su Dios, y que vivan con toda su energía según sus mandamientos durante todos los días de su vida. Tras pronunciar estas palabras finales, Zabulón se entregó a un sueño tranquilo, dejando este mundo en paz. Los hijos de Zabulón, llenos de tristeza, pero también de gratitud por las enseñanzas de su padre, procedieron con los ritos de despedida. Con respeto y amor, los hijos de Zabulón prepararon su cuerpo y lo depositaron en un féretro, siguiendo las tradiciones de su pueblo. Luego, en un acto de honor y respeto final, llevaron el cuerpo de Zabulón a Hebrón, donde lo enterraron junto a sus padres, reuniéndolo en descanso con sus antepasados. Dijo un hijo de Zabulón: La partida de nuestro padre nos llena de tristeza, pero sus enseñanzas y su amor permanecerán con nosotros siempre. Su vida fue un testimonio de fe y bondad, y su legado continuará a través de nosotros y de las futuras generaciones. En el acto de entierro, los hijos de Zabulón se comprometieron a seguir las enseñanzas de su padre, a vivir una vida de temor reverente al Señor y a mantener la unidad y el amor en la familia. Hey, it's Sterling K. Brown from the Hulu original series Paradise. The next chapter begins as Xavier's search for his wife takes him above ground, and what he finds will change everything. It was never just about the bunker. Tune in and discover the truth lies outside. Paradise, the official podcast, is now streaming, and stream Paradise on Hulu and Hulu on Disney+. This episode is brought to you by Greenlight. Get this. Adults with financial literacy skills have 82% more wealth than those who don't. From swimming lessons to piano classes, us parents invest in so many things to enrich our kids' lives. But are we investing in their future financial success? With Greenlight, you can teach your kids financial literacy skills like earning, saving, and investing. And this investment costs less than that after-school treat. Start prioritizing their financial education and future today with a risk-free trial at greenlight.com/Spotify. Greenlight.com/Spotify. Familia. La muerte de Zabulón marcó el fin de una era, pero también el comienzo de otra, en la que sus hijos y descendientes llevarían adelante su legado de sabiduría, compasión y fe. Su vida y sus palabras quedarían grabadas en sus corazones como un faro de guía y un recordatorio constante de los valores y principios que él había tan fervientemente defendido. Zabulón hijo de Jacob. Capítulo 1. Las palabras de Zabulón, del testamento que dio a sus hijos a la edad de 114 años, 2 después de la muerte de José. Les dijo: Óiganme, hijos de Zabulón, presten atención a la palabra de su padre. Yo soy Zabulón, un buen regalo para mis padres. Al nacer yo, se enriqueció muchísimo nuestro padre en rebaños de ovejas y bueyes, ya que consiguió su lote por los bastones de 2 colores. No tengo conciencia, hijos míos, de ningún pecado durante mi vida, salvo de pensamiento. No me acuerdo de ninguna transgresión de la ley,
salvo el pecado de ignorancia cometido contra José, porque determiné con mis hermanos no decir nada a mi padre de lo sucedido. Mucho lloré en secreto, pues temía a mis hermanos, ya que habían convenido todos que, si alguien desvelaba el secreto, sería pasado por la espada. Pero cuando querían acabar con José, les exhorté con muchísimas lágrimas a que no cometieran tal impiedad. Capítulo 2. Habían llegado Simeón y Gad, airados contra José, dispuestos a aniquilarle. Cayendo de hinojos, éste les decía: apiádense de mí, hermanos míos, tengan compasión de las entrañas de Jacob, nuestro padre. No pongan sus manos sobre mí para verter sangre inocente, ya que no he faltado contra ustedes. Y si lo hubiera hecho, aplíquenme un correctivo, pero no levanten sus manos, a causa de Jacob, nuestro padre. Después que, afligido, pronunció estas palabras, me sentí movido a compasión y comencé a llorar. Mi corazón se derritió en mi interior, y toda la masa de mis entrañas se reblandeció en mí. Lloraba José, y yo con él, mi corazón palpitaba con fuerza, las articulaciones de mi cuerpo se descoyuntaron y no podía tenerme en pie. Viendo José que lloraba yo con él y que los demás se lanzaban a matarle, se escondió detrás de mí suplicándoles. Rubén intervino así: hermanos, no lo matemos, sino arrojémosle a una de esas cisternas secas que cavaron nuestros padres y en las que no hallaron agua. Pues por esta razón había impedido el Señor que subiera agua por ellas, para que José pudiera salvarse. Así lo hizo el Señor hasta que vendieron a José a los ismaelitas. Capítulo 3. Hijos míos, yo no tuve parte en el precio de venta de José. Pero Simeón, Gad y los otros 6 de nuestros hermanos tomaron el dinero de la venta de José y se compraron sandalias para ellos, sus mujeres e hijos. Dijeron así: no compraremos con él alimentos, ya que es el precio de la sangre de nuestro hermano, sino que lo pisotearemos con nuestros pies, pues dijo que iba a reinar sobre nosotros. Así veremos en qué paran sus ensueños. Por esta razón se halla escrito en el libro de la ley de Moisés: al que no quiera suscitar descendencia a su hermano, desátenle las sandalias y escúpanle a la cara. Los hermanos de José no querían que éste viviera, por eso el Señor les desató la sandalia que se habían calzado contra José, su hermano. Pues, llegados a Egipto, fueron los siervos de José quienes les desataron las sandalias ante la puerta de la ciudad, y así se arrodillaron ante su hermano, como ante el faraón. No solo se arrodillaron, sino que fueron cubiertos de esputos inmediatamente, aún de hinojos ante él. Y así quedaron confundidos ante los egipcios, pues éstos escucharon luego todas las maldades que habían hecho a José. Capítulo 4. Después de arrojarle a la cisterna se pusieron a comer. Yo no probé bocado durante 2 días con sus noches, lleno de pena por José. Tampoco Judá comió con ellos, sino que estaba vigilando el pozo, temeroso de que Simeón y Gad fueran y lo mataran. Viendo que yo no comía, dispusieron que lo vigilase hasta su venta. Pasó José en la cisterna 3 días con sus noches, y lo vendieron así, hambriento. Se enteró Rubén de que José había sido vendido en su ausencia, rasgó sus vestiduras y se lamentó con estas palabras: ¿cómo podré mirar al rostro de Jacob, mi padre? Tomó el dinero y corrió tras los mercaderes, pero no halló a ninguno, ya que, dejando el camino principal, habían tomado un atajo a través del país de los trogloditas.
Rubén no comió durante ese día. Se acercó entonces Dan y le dijo: no llores ni te lamentes, pues se me ha ocurrido lo que vamos a decirle a nuestro padre. Sacrifiquemos un cabrito, impregnemos con su sangre el manto de José y digamos: mira si es este el manto de tu hijo. Y así lo hicieron, pues cuando iban a vender a José le despojaron del manto de nuestro padre y lo cubrieron con uno viejo, de un esclavo. Simeón tenía el manto y no quería entregárnoslo, pues deseaba rasgarlo con su espada, airado porque José, a quien no había podido matar, aún vivía. Nos levantamos todos contra él y le dijimos: si no nos lo das, diremos que tú solo has cometido esta maldad en Israel. Él lo entregó, y obraron tal como había dicho Dan. Capítulo 5. Ahora, hijos míos, los conmino a que guarden los mandamientos del Señor, sean misericordiosos con el prójimo y muestren entrañas de misericordia hacia todos, no solo hacia los seres humanos, sino también hacia los irracionales. Por esta razón me ha bendecido el Señor, y mientras todos mis hermanos han sufrido enfermedades, yo he pasado la vida sin ellas, pues el Señor conoce el propósito de cada uno. Tengan entrañas de misericordia, hijos míos, porque tal como obren con su prójimo así actuará el Señor con ustedes. Por ello los hijos de mis hermanos enfermaban y morían a causa de José, ya que no habían tenido misericordia en sus corazones. Mis hijos, por el contrario, se mantuvieron sin enfermedades, como saben. Cuando estaba en Canaán, en la costa, me dedicaba a pescar para mi padre Jacob. Muchos se ahogaron en el mar, pero yo no sufrí daño alguno. Capítulo 6. Fui yo el primero que construyó un bote para navegar en el mar, porque el Señor me dio inteligencia y sabiduría para ello. Puse un madero en la popa e hice una vela en un tronco recto en medio del bote. Navegando en él por la costa, me dedicaba a pescar para la casa de mi padre hasta que llegamos a Egipto. Lleno de conmiseración, hacía partícipes de mi pesca a todos los forasteros. Si encontraba alguno o un enfermo o anciano, cocía los peces, los preparaba bien y le daba a cada uno según su necesidad, reuniéndolos y compartiendo sus preocupaciones. Por esta razón, el Señor me otorgaba una pesca abundante, pues el que comparte con el prójimo recibe muchísimo más del Señor. Fui pescador durante 5 años, haciendo partícipe de lo mío a todo ser humano y suprimiendo a todas las necesidades de la casa de mi padre. Durante el verano pescaba, y en el invierno guardaba los rebaños con mis hermanos. Capítulo 7. Ahora les voy a contar lo que hice. Vi a un hombre sufriendo por su desnudez en invierno. Apiadado de él, sustraje un manto de mi casa y se lo di ocultamente al que padecía frío. Hijos míos, de lo que el Señor les proporcione, apiádense de todos, usando misericordia sin distinción y socorran la necesidad de todo ser humano, con bondad de corazón. Y si en cualquier momento no pueden dar a quien lo necesita, compadézcanse de él con entrañas de misericordia. Si mi mano no encontraba en algún momento que dar al necesitado, le acompañaba durante 7 estadios llorando con él, y mis entrañas se volvían hacia él compasivamente. Capítulo 8. Hijos míos, tengan compasión con todo ser humano en misericordia, para que el Señor, movido también a compasión, se apiade de ustedes. Porque, en los últimos días, el Señor enviará su piedad sobre la tierra y habitará donde encuentre entrañas de misericordia. En tanto el ser humano tenga compasión de su prójimo, así la tendrá el Señor. Pues cuando bajamos a Egipto, José no nos hizo daño alguno, sino que sintió compasión al verme.
Acordándose de su comportamiento, no sean resentidos, hijos míos, sino ámense unos a otros y no anden examinando la maldad de su hermano. Eso rompe la unidad y desbarata todo sentimiento de familia, intranquiliza el alma y aniquila la existencia, pues el resentido no alberga en sí entrañas de misericordia. Capítulo 9. Consideren las aguas, cuando marchan por un mismo cauce, arrastran piedras, leños, tierra y arena. Pero si se divide en múltiples flujos, la tierra la absorbe y no pasa nada. Si se separan, les ocurrirá lo mismo. No se desvíen en dos cabezas, porque todo lo que hizo el Señor tiene una sola. Él nos dio 2 hombros, 2 manos, 2 pies, pero todos los miembros obedecen a una sola cabeza. He leído en las Escrituras de mis padres que en los últimos días se apartarán del Señor, habrá divisiones en Israel, seguirán a 2 reyes diferentes, cometerán toda clase de abominaciones y adorarán toda suerte de ídolos. Sus enemigos los esclavizarán y vivirán entre los gentiles con toda clase de enfermedades, tribulaciones y dolores del alma. Pero después se acordarán del Señor, se arrepentirán, y Él los volverá a su tierra, porque es misericordioso y lleno de piedad, no tiene en cuenta la maldad de los humanos, ya que son carne, y el espíritu del error los engaña en todas sus acciones. Después el Señor en persona se levantará sobre ustedes como la luz de la justicia, que lleva en sus alas curación y misericordia. Él rescatará a los hijos de los hombres de la cautividad de Beliar, y todos los espíritus del error serán hollados. Hará tornar a todos los pueblos al celo por su causa y verán a Dios en el templo que escogerá el Señor, Jerusalén es su nombre. Volverán a irritarlo con sus malvadas acciones y serán rechazados hasta el momento de la consumación. Capítulo 10. Ahora, hijos míos, no se entristezcan por mi muerte ni queden postrados con mi marcha, pues resurgiré entre ustedes como un guía en medio de sus hijos. Me alegraré entre los de mi tribu, entre cuantos guardaron la ley del Señor y los preceptos de Zabulón, su padre. Pero sobre los impíos hará caer Dios un fuego eterno y los hará perecer para siempre. Ahora corro hacia mi descanso, como mis padres. Teman al Señor, su Dios, con toda energía durante todos los días de su vida. Tras haber pronunciado estas palabras, se durmió con un sueño dulce, y sus hijos lo depositaron en un féretro. Luego, subiéndole a Hebrón, lo enterraron con sus padres.